esta vez en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8, y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días martes en el Evangelio de Marcos. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del versículo número 34 en adelante: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. En la ocasión anterior cubrimos la parte donde el Señor Jesús anuncia por primera vez su muerte. Y recuerda que las palabras del Señor habían sido muy claras, ya que Él dijo que era necesario que todo esto ocurriera. Tenía que sufrir las cosas que Él ha anunciado, de ser rechazado, ser muerto, pero también que al tercer día resucitaría. Mencionamos, hermanos, en esa ocasión por qué Jesús estaba anunciando esto. Y entonces decíamos que es porque era lo que siempre había ocurrido en Jerusalén, que no había habido profeta que hubiese sido muerto fuera de las fronteras de la ciudad. Y esto era porque dijimos que la luz siempre está en oposición a las tinieblas, y por eso es que el mensaje de Dios, que también decíamos que llega a unirse con la vida, siempre encontrará oposición y rechazo. Recuerde que decíamos que primero tenemos un mensajero que lleva un mensaje, pero que en la medida que el tiempo va pasando y ese mensajero va madurando, se produce una unión, una fusión entre el mensajero y su mensaje. De manera que hay un punto en el cual el mensajero se convierte en el mensaje. O sea, Él es ya ambas cosas. Y por eso es que ya no es solo una oposición a lo que se dice o se enseña, sino a la persona que está enseñando. O sea, el mensajero, porque él o ella se convierte en el mensaje. Y de ahí es de donde Jesús acaba la conclusión, porque recuerde, la pregunta había sido: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dieron varias opiniones, pero luego: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces le dijeron: tú eres el Cristo. Entonces, si los profetas habían terminado por darles muerte y maltratarlos, ¿qué no habría de ocurrir con el Cristo mismo?
Ahora, de ahí, hermanos, surge una enseñanza importante, que es la que ahora hemos leído en los versículos a los cuales hicimos referencia. Y vea, es un razonamiento lógico, ¿no? Si el bien siempre ha recibido oposición y rechazo, entonces el Cristo, que es la máxima expresión de el bien y el conocimiento de Dios, habría de ser rechazado y rechazado hasta la muerte. Pero ahora sucede que el Cristo tiene discípulos, tiene seguidores. Entonces, en la medida que estos discípulos sean fieles al Señor, en la medida que ellos estén tan cerca de Jesús, que van adquiriendo la misma imagen del Hijo de Dios, como lo dice la Escritura, en esa medida también ellos tendrán que sufrir un rechazo. Este, hermanos, es un aspecto del Evangelio que pocas veces se predica. ¿Y por qué no se predica? Porque puede hacer que las personas, en lugar de sentirse atraídas hacia el Evangelio, prefieran mejor huir de él. La táctica regular de los predicadores del Evangelio, no todos, pero la mayoría, es poner el Evangelio en los términos más fáciles para que las personas puedan creer. Entonces, ellos piensan que si la línea de las demandas de Jesús la reducen a un mínimo, entonces cada vez será más fácil para las personas creer al Evangelio. Entonces viene una presentación distorsionada del Evangelio. No es que sea falsa, pero sí es distorsionada, porque se presentan los aspectos que benefician y alegran al ser humano. Entonces, así hay predicaciones que usted ha oído muchas veces, como por ejemplo: si tú crees en Cristo, Él te va a resolver tus problemas. Si tú crees en Jesús, no importa la situación que estés viviendo, Él te va a sacar adelante. Él vencerá a tus enemigos, Él sanará tus enfermedades, Él te va a ayudar con tus deudas. Y esa serie de afirmaciones, que entonces las personas dicen: ah, bueno, si el Evangelio me va a dar salud, me va a dar una novia, me va a dar trabajo, me va a quitar la enfermedad, me va a sacar de deudas, entonces yo quiero eso. Entonces, y es verdad, hermano, porque ninguno de nosotros podemos negar la gran bondad de Dios. Y creo que cada uno de nosotros podemos decir, y con toda seguridad, y sería una cosa muy sincera, muy verdadera, si dijéramos: cuando yo creí en Jesús hallé esperanza, cuando yo creí en Jesús hallé sanidad, cuando yo creí en Jesús Él me dio luz en medio de las dificultades que yo tenía. O sea, todo eso es verdad. Por eso yo le decía, no es que esa presentación del Evangelio sea falsa, es verdadera. Lo que ocurre es que solo se está señalando un aspecto, que es el aspecto de los beneficios que el ser humano recibirá, y que el ser humano los entiende así, como beneficios. Pero el ser un seguidor de Jesús es algo que tiene un costo. Y recuerde, cuando ya el Señor va cargando su cruz, lo relata el Evangelio de Lucas, Él encuentra a unas mujeres que están llorando por Él, porque ellas sienten lástima por el Señor. Y viene el Señor, se detiene y les dice: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por las calamidades que les vendrán. Y añade más el Señor, dice: si esto han hecho con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Lo que Jesús estaba diciendo ahí es: si esto han hecho conmigo,
¿qué es lo que no van a hacer con ustedes? ¿De qué está hablando Jesús ahí? Está hablando de las dificultades, está hablando del rechazo, está hablando del sufrimiento que habrá de venir. Entonces, seguir a Jesús tiene un costo. Ser un seguidor de Jesús tiene un costo. Y eso es lo que le decía, es un tema del cual poco se habla. Pero el Señor, Él no quiso crear ilusiones falsas en las personas, sino que les hizo ver las dificultades que supone ser un discípulo de Jesús. Usted lo puede ver ahí en el versículo 34, más claro no puede estar. Dice: llamó a la multitud y a sus discípulos. Les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. O sea, eso está claro, ¿no? Entonces, Jesús lo que está pidiendo es que si alguien quiere seguirlo, eso es lo primero. Jesús no está obligando a nadie al que le siga, sino que Él lo dice: si alguien quiere ser mi discípulo, porque el seguir a Jesús es algo voluntario. Si alguien quiere, dijo Él. Si alguien quiere, si no quiere, no hay problema, sigue tu vida y haz con ella lo que desees. Pero si alguien quiere ser mi discípulo, tendrá que negarse a sí mismo. ¿Y qué es lo que debemos entender por negarnos a nosotros mismos? Significa, hermanos, que hay muchas cosas que como seres humanos deseamos. Y vea, el ser humano puede desear cosas que son pecado, pero hay otras cosas que no son pecado y son totalmente legítimas. Jesús no está hablando aquí que debemos negarnos a nosotros mismos aquellos elementos que sabemos son pecaminosos. No está hablando de eso, sino que está hablando de negarnos a nosotros mismos aquellas cosas, fíjese, que no son pecado, no son malas, son totalmente legítimas. Entonces, usted dirá: bueno, ¿y entonces por qué me tengo que negar de algo si no es malo? Porque seguir a Jesús tiene un costo. Porque andar en luz en un mundo de pecado es algo que no se puede hacer sin tener que pagar un costo. Y nadie puede salir adelante sino solamente cuando la persona es capaz de poder negarse a sí mismo. Enseguida, después de haber dicho eso, que se niega a sí mismo, dice: lleve su cruz y me siga. Es decir, que solo hay una manera de seguir a Jesús, y es negándonos a nosotros mismos y llevando la cruz. Dice: esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que aparece la palabra cruz, y es Jesús quien la está utilizando, y la está utilizando para referirse a la manera como aquellos que quieran ser sus discípulos deben seguirle. Pero hay algo importante en cuanto a la cruz. La cruz es algo que nosotros tomamos voluntariamente. En otras palabras, usted puede ser un creyente en Jesús, y si usted no quiere, usted no lleva la cruz y se acabó. Ahora, si usted me pregunta: ¿y voy a dejar de ser creyente porque no llevo mi cruz?
La respuesta: no, usted sigue siendo creyente, pero lo que dejará de ser es un discípulo de Jesús. Y la cosa, hermanos, es que las iglesias están llenas de creyentes. El país está lleno de creyentes. La más reciente encuesta que se hizo en el país, que fue hace un mes, de la composición demográfica de la población salvadoreña, arroja que ahora el 40% de los salvadoreños manifiesta ser evangélico. Y eso nos va acercando ya a los 3 millones de salvadoreños que son creyentes. Por eso le digo, no solo las iglesias, el país está lleno de creyentes, pero lo que se necesita son discípulos de Jesús. Y usted puede decir: bueno, yo conozco a muchos creyentes, pero viven como que si no lo fueran. Exacto, esos son creyentes, pero no son discípulos. Porque el discípulo es el que va tan de cerca con Jesús que la persona comienza a ser transformada en la imagen misma del Hijo de Dios. Es decir, el hombre que es discípulo de Jesús comienza a verse en su carácter, en su personalidad, en su conducta, en sus rasgos, en su manera de hablar, una semejanza a Jesús. La mujer que es discípula de Jesús es una persona en la cual los rasgos, las señales del Señor Jesús comienzan a manifestarse. De manera que cuando usted ve a esa mujer o a ese hombre, usted dice: bueno, cuando yo veo a esta persona, me pongo a pensar de que así ha de haber sido el Señor. Cuando se logra eso, que haya un parecido a la imagen que las Escrituras nos presentan de Jesús, esa persona es un discípulo. Pero nadie llega a ser discípulo si solo es un creyente. Todo discípulo es un creyente, sin duda, ¿no? Porque todo comienza con creer. Pero no todo creyente es discípulo. Para que un creyente se convierta en discípulo, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es lo que está diciendo aquí el Señor: que se niegue a sí mismo. Y ya le dije, no está diciendo, ahí el Señor no está hablando que se niegue el cigarro, que se niegue la cerveza, que se niegue la inmoralidad sexual, que se niegue lo que calificamos normalmente como pecado, sino que Jesús está hablando de negarse a sí mismo. Entonces hay cosas que llevan al discípulo a negarse a ciertos elementos que no tienen nada de malo, son totalmente legítimos, pero ¿y entonces por qué se lo niega? Porque es la manera de ponerse a los pies de Jesús. Es la manera de decirle: Señor, estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Entonces mire la diferencia, porque el creyente es aquel que va a las iglesias. ¿Pero por qué va? Es que cuando yo voy a la iglesia, yo me gozo con las alabanzas, canto, aplaudo, oigo el mensaje y salgo bien contento. Entonces, ¿por qué va a la iglesia? Porque sale bien contento, quiere alegrarse, y eso no tiene nada de malo. Pero ser discípulo es algo que va más allá. Las personas comienzan a hacerse la idea, se lo voy a decir así claro para no darle tanta vuelta al asunto. Las personas comienzan a hacerse la idea que Jesús es como, que Dios es como nuestro sirviente y que Él tiene que hacer lo que nosotros decimos. Y esas son las personas que cuando las cosas no salen como ellos querían,
son los primeros en quejarse. Son aquellas personas que dicen, pero fíjese que yo estaba enferma, yo le oré a Dios y Dios no me respondió. Y que Dios está obligado a hacer lo que tú deseas. Y le dice, no, pero Él ha dado promesas, ha dicho que si yo estoy enfermo me va a sanar. Pero tú estás leyendo solo una parte de la Biblia. No has leído lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, cuando habla que él tenía un aguijón en su carne. ¿Qué era el aguijón? No lo sabemos, y yo creo que Dios quiso así, que no supiéramos qué era el aguijón de Pablo, para que así sea lo que usted quiera. Lo que es cierto es que no era agradable, no hacía feliz a Pablo el tener ese aguijón, de manera que él le había pedido al Señor: retíramelo, quítame, Señor, este aguijón. Si tú me lo quitas, yo voy a ser un mejor servidor tuyo, voy a poder predicar la palabra en mejores condiciones, voy a poder concentrarme y dar el 1000 por 1000, pero con este aguijón yo me siento atado, me siento limitado, así que quítamelo, Señor. Y viene Dios y le responde y le dice: no. Y Pablo no lo podía creer y vuelve a orar: quítame el aguijón, Señor, quítamelo, yo voy a ser un mejor apóstol, voy a ser un mejor predicador de los gentiles, voy a poder dedicarme más de lleno a ti. Y por eso le digo: ¿qué era el aguijón? Lo que usted quiera. Si usted quiere pensar que era una enfermedad, si usted quiere pensar que era una deuda, si usted quiere pensar que era el vecino, lo que usted quiera. La cosa es que Pablo pensaba que le estorbaba y le pide por segunda vez: quítamelo. Y viene el Señor y le responde: no. Y Pablo no se resiste y dice: no me doy por vencido y me declaro en ayuno hasta que me quites el aguijón. Hasta que viene Dios la tercera vez y le dice: no. Y le dice: bástate mi gracia. No te voy a quitar el aguijón. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no es hacernos felices. El propósito de Dios no es la felicidad humana. ¿Oyó? Que no se le olvide nunca. El propósito de Dios no es la felicidad del ser humano. El propósito de Dios es la salvación y la madurez espiritual de sus hijos, de los que creen en Él. El punto está: ¿eso cómo se logra? No se logra porque Dios le esté concediendo todos los caprichos que usted tiene. Y que si le duele la cabeza, Dios va a ser su aspirina. Y que si tiene deudas, Dios va a ser su patrocinador, que lo va a sacar de deudas. Y que si se quiere casar, Dios va a ser su casamentero. Entonces, tienen a Dios de electricista, de médico, de todo. Pero Dios le dijo a Pablo: confórmate con la gracia que has recibido. ¿Y cuál es la gracia que hemos recibido? El ser llamados hijos de Dios, el haber sido perdonados, el haber sido redimidos por Él. Esa es la gracia que todos tenemos. Y Dios le dijo: que eso te baste. Pero yo no quiero aguijón. Aguántate, gózate con la gracia que has recibido. Es un pasaje de la Biblia donde Dios está diciendo: no. Y le añade: porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué significaba eso? Que mientras más débil, o sea, el aguijón de alguna manera hacía débil a Pablo. Como usted quiera, ya le dije, piense lo que quiera. La cosa es que eso le producía una debilidad. Pablo no estaba en sus mejores condiciones
con ese aguijón, sea lo que haya sido el aguijón. Pero entonces Dios le dijo, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ahí Pablo entendió. Digo, entonces aquí el asunto no es que yo voy a andar toda la vida de campeón y que toda la vida yo voy a andar diciendo, no, si el diablo no hay un pelo que me toque. Pablo entiende, porque él dice que ese aguijón era un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y usted sabe que hay muchos creyentes que dicen, no, si es el diablito, si se me pone enfrente yo lo reprendo. Pero ¿qué le dijo Dios a Pablo? No te lo voy a quitar. Ahí va a estar ese mensajero de Satanás abofeteándote todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dijo Pablo, entonces significa que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces no, Señor, por favor, ya no me lo quites. Déjame el aguijón, porque si sigo siendo débil, entonces tu poder se va a manifestar en mí. Pero ¿eso qué significa? Negarse a sí mismo. Y por eso yo le decía, la cruz es algo que nosotros llevamos voluntariamente. Si usted me pregunta, ¿y qué quiere Dios que yo me niegue? No sé. Para cada persona es diferente. Yo no sé. Usted lo sabe mejor. Porque a veces Dios nos lleva contra la espada y la pared, y entonces nos pone en una situación en donde Él dice, vaya, si quieres ser mi discípulo, lleva mi cruz. Es lo que está diciendo aquí. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. O sea, no hemos venido a pasarla suave. Ser creyente no es estar libre y exento de problemas. No es que el Señor es el resuelve todo y que basta con que yo vaya a la iglesia, con que sea un creyente y ahí todos mis problemas se van a terminar. No. Es que las tinieblas siempre tienen lucha contra la luz. Y si usted anda en luz, como lo dijo Pablo, el que quiera vivir rectamente sufrirá persecución. Eso no se espera. Y por eso le digo, esto no se predica. ¿Por qué? Porque hay que decir lo que le estoy diciendo. ¿Quiere ser discípulo de Jesús? Aguántese. Tendrá que negarse a usted mismo. Tendrá que tomar su cruz voluntariamente. Fíjese, esa es la gran diferencia entre el creyente que incluso le dice, Señor, no me envíes pruebas, o cuando se ve en pruebas le dice, Señor, sácame de esta, porque lo que quiere es comodidad emocional, física, económica, puede ser en varios sentidos, pero eso es lo que quiere, no tener problemas, que la vida le sonría, que todo le salga bien, que todo sea perfecto, que nunca se enferme, que esté fuerte, que nunca se sienta débil, que nunca le falte el dinero en la bolsa. Eso es lo que el ser humano quiere. Pero el llamado de Jesús es a llevar la cruz y seguirle a Él. ¿Qué es la cruz? Puede ser cualquier cosa, para cada persona es distinto, pero la característica es que la cruz es algo que usted escoge voluntariamente. Y usted tiene la libertad de llevar la cruz o de no llevarla. Y no es que se va a ir al infierno por no llevarla, pero entonces no se va a parecer a Jesús. Entonces, la cruz es algo que usted toma porque decidió tomarla, porque se va a negar a sí mismo para seguir a Jesús. Hay personas que dicen, hermano, ore por mí porque mire, mi suegra, ay hermano, esa es la cruz que yo tengo que llevar. No, esa no es cruz. O sea, ¿cómo puede usted saber si esa lucha, dificultad, carga, problema, lo que sea, cómo puede usted saber si es una cruz o no? Muy fácil.
está en usted dejarla o tomarla o no. Entonces veamos su suegra. ¿Puede dejar su suegra? No. Es su suegra. No la puede cambiar. Eso no es cruz, porque ahí usted no tiene opción. Pero cruz es cuando usted puede decidir. Si usted dice, bueno, lo llevo o no lo llevo. Cruz es como Pablo, que habiendo sido educado a los pies de Gamaliel, conociendo las escrituras como pocos, como él mismo se describe en cuanto a celo, superaba a todos los de su generación. O sea, con una capacidad intelectual tremenda, manejaba varios idiomas, conocía las escrituras poderosamente. Él tenía un futuro aseguradísimo como rabino en Jerusalén. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Es malo el conocimiento de las escrituras? No. ¿Es malo enseñar las escrituras? No. ¿Es malo conocer varios idiomas? No. ¿Es malo tener una mente privilegiada? No, nada de eso es pecado. Al contrario, son ventajas, ¿no? Pero ¿qué decía Pablo? Todo lo que yo consideraba ganancia, ¿qué? Ahora lo considero estiércol, decía él. ¿Por qué? Con el fin de ganar el supremo conocimiento que está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Renuncia voluntariamente. Eso es cruz, mire. Voluntariamente renuncia a su carrera como rabino. ¿Para qué? Para ir a recibir apaleadas, látigo, cárcel, naufragio, traiciones de los mismos hermanos. Porque mucha gente eso lo desalienta, que dice, bueno, yo acepto que mi vecino, que es un gran borracho, la tenga contra mí. Pero lo que yo no entiendo es cómo es que los mismos hermanos de la iglesia están criticándome y hablando contra mí. Ah, no, si es así, mejor ya no voy a la iglesia. No quiere llevar la cruz. Y eso te distancia de ser discípulo. Tú sigues creyendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que fuera de él no hay salvación. Sigue siendo creyente. Y ya dije, de creyentes están llenas las iglesias. Y de creyentes está lleno El Salvador. Pero lo que necesitamos son discípulos del Señor. Entonces, Pablo decide tomar su cruz. Pablo va camino a Jerusalén. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión por su pueblo para presentarles el mensaje del evangelio. Y donde quiera que él llegaba, a cualquier iglesia de cualquier ciudad, el Espíritu Santo le hablaba y decía: Pablo, en Jerusalén te esperan cadenas, te esperan prisiones, te esperan cárceles. ¿Usted qué hubiera hecho? Rápido hubiéramos buscado base bíblica, ¿eh? Hubiéramos buscado proverbios. Mire, hermano, aquí dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿O no dice así la Biblia? Claro. Entonces, si el Espíritu me está diciendo que ya me espera cárcel y prisión, entonces, ¿para qué voy a ir? Me aparto y mejor me quedo en Éfeso, donde a Pablo lo amaban como a nadie, ¿no? Pero ¿qué decía Pablo? Dispuesto estoy no solo a ser atado, a que me metan en prisión. Dispuesto estoy a entregar mi vida con tal de presentar el evangelio a mis hermanos los hebreos. ¿Por qué hace eso? ¿Porque alguien se lo estaba pidiendo? No, todos le pedían que no fuera. Era porque en la iglesia donde Pablo trabajaba le dijeron: mira, Pablo, si no vas a predicar a Jerusalén,
te quitamos la plaza de pastor y ya no te vamos a dar el salario. Por eso iba Pablo. No. Entonces, ¿por qué va? O sea, ¿por qué está renunciando a su libertad? ¿Por qué? Incluso él lo dijo, estaba renunciando a su vida, porque él había decidido tomar su cruz. Y por eso yo le decía que si usted me pregunta cuál es su cruz, no lo sé. Cada uno tenemos nuestra propia cruz, algo que de alguna manera Dios le está diciendo: mira, tienes que dejar eso. Y ya le dije, no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas que son legítimas. Entonces, ¿qué es la idea que viene debajo de todo esto? Entonces usted comienza a pensar, Dios lo que quiere entonces es que sufra. Porque si Dios quiere que yo me niegue lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, y entonces no tengo derecho a la felicidad. Si eres un creyente, tu meta será la felicidad. Pero si quieres, por eso Jesús dijo, el que quiera, si alguien quiere ser discípulo, entonces tu meta no es la felicidad. No debe ser la felicidad. Tu meta debe ser semejante a Jesús. Y eso implica negarnos. Por eso es negarse a uno mismo, porque el ser humano quiere comodidad, el ser humano quiere tranquilidad. Eso es negarse y tomar la cruz. Y como le digo, no necesariamente de algo malo. Hace poco una hermana me preguntaba y me decía, hermano, me dice, lo estoy contando porque no es de este distrito, no está aquí. Y usted sabe, nunca digo nombres tampoco. Entonces ella me decía, porque ella vive cerca de aquí. Entonces me decía, hermano, y cuando decidieron comprar el terreno donde se va a construir la iglesia, ¿no pensaron que a nosotros nos va a quedar lejos? Porque ella vive aquí cerquita. Entonces, ¿cuál es el criterio que se está manejando? Obviamente está pensando en ella, ¿verdad? Que iba a tener que subirse en bus. Pero ustedes, hermanos, sobre todo los hermanos del distrito 9 que están acá, ¿cuántos años tienen de venir de un municipio a otro atravesando la ciudad? Pero para ella ustedes no existen. Y para ella ustedes no importa. Pero hoy llegó la oportunidad para usted de tener la iglesia al lado, ¿no? Bueno, pero vamos al fondo del asunto ese. El fondo es: yo quiero comodidad, ¿no? Yo quiero que la iglesia me quede cerca. Yo no, porque ella me decía dos cosas, ¿verdad? Uno, me dice, voy a tener que pagar bus, y lo otro, el tiempo. Comodidad. Y si alguien quiere ser creyente, tiene todo el derecho a buscar comodidad. Pero si alguien quiere ser discípulo, ahí ya todo cambia. Ya la percepción es diferente. Es que vea, ¿usted cree que Pablo andaba buscando su comodidad? ¿Usted cree que Pedro, su meta en la vida era: yo quiero ser feliz? Pablo no era casado, pero Pedro sí, seguramente tenía hijos. Era malo que Pedro dijera: es que yo quiero ver a mis hijos grandes, quiero verlos casados, quiero conocer nietos, quiero abrazarlos. ¿Era malo eso? Claro que no. Pero desde el día que Jesús le dijo a Pedro: ven y sígueme, dice que dejándolo todo, lo siguió, porque decidió tomar su cruz.
Y Pedro sabemos que murió martirizado. Es decir, que él perdió la vida. Entonces, usted me puede decir, pero no con todos es así. No, 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 no es con todos. Es solo con los discípulos. Con el creyente no. El que solo es creyente no. El que solo es creyente, hermano, ese anda feliz llevando la vida espiritual más superficial que usted puede imaginar. Pero el discípulo es aquel que va a la raíz. Y por eso hoy sabemos quién fue ese hermano que se llamó Pablo. Hoy sabemos quién fue ese hermano que se llamó Pedro. El que se llamó Esteban. Porque hicieron algo trascendental. Usted no está obligado a hacer una gran obra para Dios. No, no está obligado. Ni siquiera está obligado a que Dios lo use. Si usted no quiere que Dios lo use, no se preocupe. Y no es obligación. Por eso Jesús dijo, si alguien quiere. Si alguien quiere. Entonces, cuando usted se pregunta, ¿por qué hay tan pocos hombres de Dios hoy en día? ¿Por qué hay tan pocas mujeres de Dios? Si es que mujer como fulana nace una cada 100 años, dice usted. ¿Pero por qué? Porque nadie se quiere negar a sí mismo. Nadie quiere llevar su cruz. Pero Jesús lo dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Y usted puede decir, pero eso no es vida. Depende que entiende por vida usted. Porque si usted por vida entiende comodidad, risa, chistes, estar todo el tiempo comiendo, durmiendo, si eso entiende por vida, pues no es eso exactamente a lo que el Señor nos ha llamado. Por eso es que Él dice en el 35, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. Mire qué paradoja, ¿no? Que la manera de salvar la vida es perdiéndola. Y la manera de perderla es salvándola. Entonces, cuando la persona se defiende a sí misma. Hace muchos años yo recuerdo un hermano, bueno, fue nombrado diácono y sirvió todo un año como diácono. Y entonces en una plática una vez con él, así un poquito indirectamente, pero me lo dijo. Me dijo, gracias a Dios, me dije que ya voy a terminar este año de servicio porque ya el otro ya me dio a entender pues que ya él no iba a continuar siendo diácono. Lo que no sabía es que ya había sido elegido para reelegirse. O sea, ya estaba reelegido más bien. Yo no le dije nada. Y llegó el día de que se hizo la presentación de los servidores y él fue llamado otra vez como diácono. Bueno, siguió, pero siguió, hermano, no sé, unas semanas, póngale unos 2 meses, algo así. Y desapareció. Abandonó el privilegio. En una época pues cuando la iglesia era pequeña y uno pues tenía conciencia de quién era diácono y quién no. Entonces, como yo lo sabía, yo lo busqué, platiqué con él y le dije, bueno, hermano, ¿y qué pasó, verdad? Entonces él vino, es que mire, me dijo, yo no tengo necesidad de estar aguantando a la gente de la iglesia. Y es cierto, él era ya un hermano, bueno, abuelo era ya, o sea, le estoy hablando de un señor, ¿verdad? Su vida hecha. Es decir, él no tenía realmente por qué, como él me lo dijo, tener que estar aguantando gente. Nunca él me dijo qué, verdad, pero ni yo le pregunté. Y yo creo que no es necesario porque usted mismo ya se debe imaginar, verdad, el tipo de problema. Entonces él me dijo, tranquilo, me dice, yo voy a llegar a la iglesia, voy a escuchar la predicación y a mi casa y yo no me complico nada. Exactamente, no quiere complicaciones. Y desde que renunció, nunca más volvió a ser diácono. ¿Por qué? Porque la cruz es algo que si usted quiere lo lleva.
Si no quiere, no. Yo conozco bastante a este hermano. Yo sé que él es un creyente muy sincero en Jesús, pero no discípulo. Es un creyente nada más. Lector de la Biblia, muy estudioso de la Biblia, fiel en la iglesia. Entonces comprende. Entonces, y uno puede decir, bueno, tiene razón, ¿verdad? O sea, si ya es un señor, entonces que se quede tranquilo en su casa disfrutando a sus nietos, porque ya tenía nietos, ¿no? ¿Y qué necesidad tiene de irse a despeinar a la iglesia con gente malcriada y todo eso, ¿no? Que hay en las iglesias. Eso se llama salvar la vida, estar cómodo, estar tranquilo. Pero el Señor dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Y hay otros que la pierden, como Pablo, pero la perdió. No, más bien la ganó. Y en cambio, Demas, que fue un colaborador de Pablo, que la Biblia dice que lo abandonó amando al mundo. ¿Usted cree que Demas ganó o salvó su vida? No, la perdió. Aunque él vivía tranquilo. El punto aquí es, en realidad Dios ha hecho tanto con nosotros: enviar a su Hijo, lavarnos con la sangre que Él derramó, regenerarnos con el Espíritu Santo, iluminarnos con su palabra. ¿Cree que hizo todo eso solo para que usted esté tranquilo en su hamaca por el resto de su vida? Nada más por eso. Hay una misión que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos. Y le digo esto, nada es fácil en la obra de Dios. Nada es fácil en la obra de Dios. Todo tiene su precio. Y el precio es la negación. El precio es llevar la cruz. Y la cruz no es nada alegre. La cruz era la muerte más espantosa que la mente romana pudo desarrollar. O sea, la muerte bajo crucifixión era la tortura más cruel, la muerte más lenta y dolorosa que un ser humano podía tener. Y por eso Jesús es el primero en hablar de cruz y dice: el que no lleve su cruz. ¿De qué nos está hablando Jesús? ¿De risa, de felicidad, de canto, de baile, de engordar hasta reventar, de estar en una hamaca y que alguien le esté dando aire con una limonadita helada? De eso está hablando Jesús cuando dijo que lleve su cruz. No, Él está hablando de dolor, de sufrimiento, de muerte. De eso está hablando Él. Ese es el único camino que lleva a que la obra de Dios florezca. Es el camino de la negación, el camino del sufrimiento, el camino del llanto, el camino de la muerte. Eso es lo que Jesús dijo. Y por eso le digo, esto no se predica. Porque si se predica esto, ¿quién va a creer? Hace años, hermanos, cuando no teníamos una radio de la iglesia, pagábamos un programita de 15 minutos en una radio comercial. Entonces estaba el programa nuestro y luego seguía el programa de otro hermano. Entonces, en una ocasión yo hablé algo de esto, de la muerte al yo. Y siempre eran programas grabados, pero yo estaba oyéndolo. Y terminó nuestro programa y entonces vino el programa del otro predicador de otra iglesia que seguía en esa emisora comercial. Pero él como que ya estaba ahí en la cabina y oyó todo lo que yo había dicho. Y él comenzó a decir, o sea, a criticar lo que yo había dicho, y comenzó a decir: si el evangelio significa morir, si significa sufrimiento,
si significa muerte, entonces decía, entonces nadie va a querer el evangelio, decía. Porque ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir, decía él. ¿Y sabe qué? Tenía toda la razón. Lo que estaba diciendo es ciertísimo. ¿Y quién quiere morir? ¿Quién quiere sufrir? Entonces, si yo hago el llamado que Jesús está haciendo ahí, y yo digo, bueno, el que quiera negarse a sí mismo, venga aquí al frente. El que quiera tomar su cruz de la muerte, venga y entréguese a Cristo. ¿Quién va a pasar? Siempre hay quienes pasan, y los que pasan ya saben a qué vienen. Pero ¿y quién predica eso? ¿Quién invita a morir? ¿Quién invita al dolor? ¿Quién invita al sacrificio? Nadie. ¿A qué invitan? A la felicidad, a no problemas, al dinero, a la salud, a la comilona. Cree y el Señor te va a resolver todo. Entonces, ¿a qué viene la gente? A recibir beneficios. Entonces se va formando la imagen o la idea que Dios es mi sirviente, me tiene que hacer feliz, Dios me tiene que responder, todo lo que yo pida me lo tiene que dar Dios. Y cuando no ocurre así, ahí es donde comienzan, como no tienen raíz, porque solo son creyentes, no discípulos, vienen las quejas contra Dios. Es que yo le pedí a Dios que me diera tal cosa y no me lo dio, así que hoy voy a castigar a Dios, ya no voy a la iglesia. Es infantil, pero así actúan. Usted conoce personas que no vienen a la iglesia por eso, porque se dieron cuenta que Dios no es su sirviente. Pero somos nosotros los que tenemos que entender que Dios es Él, no nosotros. Y somos nosotros los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Si yo dejo de venir a la iglesia, Dios no se va a poner a llorar. Soy yo el que va a sufrir las consecuencias. Entonces, si quiero salvar mi vida, la voy a perder. Y termino ya. Pregunta el Señor: ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? No hay nadie que sea dueño del mundo entero, pero hay gente que tiene mucho dinero, son millonarios, pero ¿y de qué sirve que tengan todo eso si se van a perder? Pero el Señor viene y lo lleva al máximo. O sea, y si ganas el mundo entero, todas las riquezas del mundo, los recursos del planeta, ¿de qué sirve que ganes todo eso y al final vas a perder la vida? No vale la pena. Es mejor renunciar a eso, porque el que pierda su vida la salvará. Si alguien se avergüenza de mí, dijo el Señor, y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, fíjense, se avergüenzan de Jesús delante de un montón de adúlteros y pecadores. Es que me da pena decir que voy a la iglesia. ¿Y delante de quién le da pena decir eso? Delante de un montón de sinvergüenzas, adúlteros y pecadores. Entonces, dijo el Señor: el que se avergüence en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria del Padre con sus santos ángeles. Amén. Entonces, hermanos, el llamado que el Señor nos hace es a seguir el camino que Él siguió. Jesús lo dijo claro: es que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así que vamos a Jerusalén para que me maten, porque la cruz es algo que se toma voluntariamente. En Juan, Jesús lo dijo claro: nadie me quita la vida, soy yo el que pongo mi vida. Es decir, Él lo hizo voluntariamente. Eso es llevar la cruz. Y yo no sé qué es lo que Dios te está pidiendo a ti ahora. No sé. Lo que sí sé es que tienes que negarte a ti mismo,
llevar la cruz para que seas un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Jesús. Así que hoy llegó el día. Ya no te puedes hacer más el loco. Llegó el día que Jesús te está llamando y te dice: sígueme, pero negándote y trayendo tu cruz. Si no lo haces, seguirás siendo un creyente toda tu vida. Pero no andes soñando con que Jesús te va a usar, que yo quiero ser un gran siervo, que yo quiero ser una gran sierva. No, eso no es para vagos. No es para turistas religiosos. Eso es para los que están dispuestos a cargar su cruz, negarse las cosas buenas, simplemente por amor a Él. Que estén dispuestos a perder su vida para poderla ganar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos o amigas que han escuchado esta otra dimensión del Evangelio. Si usted ha oído que le han ofrecido que al creer en Jesús usted lo va a tener todo en la vida, pues quiero decirle, esto también es Jesús hablando. Y Él dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Entonces yo quiero invitar, si alguien quiere ser discípulo de Jesús, puede ponerse en pie, por favor, en este momento, ahí en el lugar donde se encuentra. Póngase en pie para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión, le invito también para que se una con estas personas que están acá al frente y pueda recibir a Jesús como su Señor. Padre, te damos las gracias por estas personas que están aquí y por aquellos que a través de la televisión o la radio también están abriendo su corazón para creer en ti. Padre, les pongo en tus manos para que tú hagas de ellos nuevos hombres, nuevas mujeres, pero no solamente personas que crean, sino que sean verdaderos discípulos tuyos, de manera que vivan para amarte, para seguirte, y que en todo se dediquen a seguirte llevando su cruz, negándose a sí mismos, pues sabemos que solo cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva fruto. Ayúdanos a llevar fruto por medio de la muerte. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea Dios. Démosle